El día de hoy vamos a ver el triángulo notable de 45 grados. Los triángulos notables son los triángulos que tienen un ángulo recto, es decir, que mide 90 grados. Esto que se representa en forma de cuadradito, ¿no? También los triángulos notables tienen obviamente tres lados, tienen dos catetos. Este es un cateto, este es otro cateto, y también tienen la hipotenusa, que es el lado más largo y que está frente al ángulo recto. Los otros dos son los catetos. Muy bien. En el triángulo notable se cumple lo siguiente, que si este cateto vale n, este cateto también valdrá n. Pero la hipotenusa valdrá n multiplicando a raíz de 2. Entonces, esa idea, esta fórmula, la vamos a pasar acá. Por ejemplo, si este cateto vale 1, esto de acá, este otro cateto también valdrá 1. Y acá tendría que ser 1 por raíz de 2. Pero 1 raíz de 2 es lo mismo que solamente raíz de 2. Entonces ya el 1 lo podemos borrar. Entonces solamente nos podría quedar raíz de 2. Muy bien, seguimos. Entonces, si este cateto en este siguiente triángulo tenemos que vale 2, pues este otro cateto también tiene que valer 2. Y la hipotenusa tendría que ser, es el mismo que el cateto, o sea 2, pero multiplicando a raíz de 2. Ahora vamos por acá. Imaginemos que este cateto vale 3. Entonces, ¿este cateto cuánto tendría que valer? También tiene que valer igual, porque eso indica la fórmula, que los dos catetos miden igual. Entonces, la hipotenusa ¿cuánto tiene que valer? Tiene que valer 3, que sería n, y otra vez multiplicado por raíz de 2. Y entonces, ahora imaginemos que este cateto, vamos a poner primero acá el ángulo, 45 grados. Obviamente, esto también 45 grados. Si esto vale, digamos, ahora nos quedaría 4, este cateto vale 4, este otro cateto también tiene que valer 4. Y la hipotenusa tendría que valer en esta ocasión, como el cateto vale 4, tiene que valer 4 raíz de 2. Y esa es la fórmula, esa es la manera como es el triángulo notable de 45 grados. Pero hay que recordar que el triángulo notable de 45 grados puede aparecer, por ejemplo, en distintas posiciones. ¿Ya? No nos debemos dejar engañar, no debemos esperar que el triángulo siempre aparezca como de la forma más fácil. A veces está movido, pero si sabemos la fórmula general, ya está fácil. Por ejemplo, este triángulo notable tiene su 90 grados en esta parte. Entonces, ¿cuáles son los catetos? Fácil. Esto de acá es la hipotenusa, porque la hipotenusa es el lado más largo y está frente del ángulo recto, o sea, del ángulo del que mide 90. Entonces, digamos, si este debería ser cateto. Entonces, ya sabemos que siempre el que está al frente del ángulo recto es la hipotenusa. Entonces, como vemos la fórmula general, la hipotenusa es la que tiene el raíz de 2. Entonces, por ejemplo, si este es 45, este tiene que ser cateto. Entonces, este es 1 y este tendría que ser 1. Y este tendría que ser raíz de 2. Ya sabemos que podría ser 1 raíz de 2, pero 1 raíz de 2 es igual a solamente raíz de 2, porque 1 por raíz de 2 es raíz de 2. Entonces, ahora tenemos otro triángulo notable de 45 grados, solamente que su ángulo recto está en esta posición. Entonces, ¿cuál es el cateto? Entonces, este de acá sería hipotenusa, ¿no? Acá tiene que estar la raíz. Por ejemplo, en esta ocasión el cateto va a valer 2. Entonces, tenemos acá 2. Este tendría que ser cateto 2. Y la hipotenusa, que era esta, pues tiene que ser 2 multiplicando a raíz de 2.
Recordemos que la hipotenusa es el lado que está enfrente del ángulo recto. Ahora vamos al tercer triángulo. ¿Cuál es la hipotenusa? Este de acá. Entonces le ponemos H para no olvidarnos. Y entonces los catetos, como ya hemos trabajado acá con los catetos 1, acá con los catetos que valen 2, acá vamos a trabajar con los catetos que valen 3. Entonces, si es la hipotenusa, los otros dos son catetos. Este sería el cateto que vale 3. Sería el cateto que vale 3. Entonces la hipotenusa tiene que valer también 3, pero no solamente 3, sino 3 raíz de 2. Muy bien, ahora vemos en el cuarto triángulo un triángulo que está posicionado de una manera diferente. En este caso, el ángulo recto está en este lado. Entonces, si el ángulo recto está en este lado, ¿cuál es la hipotenusa? Fácil, el lado que está al frente, o sea, este de acá. Entonces, como ya hemos trabajado con catetos que valían 1, hemos trabajado con catetos que valían 2, y acá con catetos que valían 3, acá vamos a trabajar con catetos que valgan 4. Y si esto es la hipotenusa, entonces esto será cateto que vale 4, y este será cateto que vale 4, y este será hipotenusa. Entonces, si los catetos valen 4, la hipotenusa debe ser 4, pero con su raíz de 2, haciendo caso a la fórmula general, digamos, del triángulo notable de 45 grados. Ahora vamos a ver lo que son las razones trigonométricas. Tenemos 6 razones trigonométricas que serían en este orden: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Lo que necesitamos saber son los 3 primeros. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque lo que tenemos que saber es que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es el otro cateto, o sea, el cateto adyacente, pero también sobre hipotenusa. Muy bien, luego pasamos a tangente. Tangente es el primero, o sea, el cateto opuesto sobre lo que era acá el numerador, sobre cateto adyacente. El cotangente, como podemos ver por esta línea, se le da simplemente la vuelta. Entonces, acá sería cateto adyacente, ¿no?, sobre cateto opuesto. Vemos que el secante es lo contrario del coseno. Entonces, acá sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Y finalmente, nos vemos que el cosecante es lo opuesto del seno. Entonces, entonces la hipotenusa sube al numerador y el cateto opuesto baja al denominador. Y esa sería la fórmula de las razones trigonométricas.